vamos a tener la meditación de la palabra en este pasaje. Así que ahora le invito a orar, ¿ya? Porque sabemos que no podemos entender la palabra del Señor si no es por medio de su Espíritu Santo, ¿ya? Él es el Maestro y es quien nos ha de hacer entender y exhortar y animar en esta tarde. Padre, gracias Señor por este día. Gracias por su bondad, por su amor con nosotros. Gracias por tu palabra, porque la tenemos libremente para estudiarla. Y perdónanos si la hemos descuidado, si hemos dejado de lado el estudio de ella. Anímanos, exhórtanos en este día y que tu Espíritu Santo esté enseñándonos en nuestros corazones, a cada uno, entendiendo y animando en este día. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. El libro de Primera Juan, si usted bien recuerda, es un libro que nos enseña si verdaderamente somos salvos o no, ¿cierto? Es lo que se ha estado enseñando también anteriormente. Si verdaderamente somos hijos de Dios o no lo somos, ¿ya? Hoy en día se ha perdido eso. Hoy en día, cuando las personas quieren saber o están inseguras de su salvación, se le aconseja de forma diferente. No se le dice lo que Juan hubiera dicho en aquel tiempo, sino que muchas veces si alguien llega y dice, pastor o hermano, no estoy seguro de mi salvación, ¿cómo puedo saber si realmente soy salvo? Lo que regularmente se le dice, ¿qué es? A ver, ¿alguna idea? Se ha confiado, o sea, si cree en Jesucristo y en su propósito en su vida. Ya, si cree verdaderamente, ¿ya? Pero ¿cómo puedo saber que realmente creo? ¿Ya? A ver, otra sugerencia, otra respuesta que ustedes han escuchado. ¿O qué respuesta ustedes le darían? Sin mirar obviamente primero a Juan, que ya conocemos algo, pero algo común. Una pregunta si él aceptó, la pregunta que me dijo, pero tú aceptaste a Jesús como tu salvador personal, esa es como la pregunta, ¿Ya? sin ir más profundamente, sino que diga que la respuesta sea sí o no. Claro. O sea, en realidad no se llega a profundizar muy bien en tener la certeza si somos hijos de Dios o no, ¿ya? A veces damos respuesta para dejar tranquila a la persona, pero si amásemos realmente a esa persona, nos preocuparíamos por ella y trataríamos de ayudarle aún más profundamente, ¿cierto? Si un paciente para un médico tuviera cáncer, o si él piensa que tiene cáncer por ciertos síntomas, el doctor se preocuparía porque algo de vida o muerte, ¿cierto? De la misma manera, un hijo de Dios debe preocuparse de su hermano que duda de la fe, que duda si él pertenece a la fe realmente, porque algo más valioso que la vida está en juego. No solo el cuerpo, sino que el alma, que es para siempre. El cuerpo es temporal, pero el alma es eterna. Entonces debiéramos preocuparnos aún más de eso. Y se ha venido enseñando que hay muchas cosas que distinguen al verdadero hijo de Dios. Y la semana pasada nuestro hermano Nick nos enseñó que la obediencia es una de ellas, ¿cierto? Que el que verdaderamente es hijo de Dios obedece a Dios, ¿ya? Que es contradictorio alguien que dice yo creo en Jesús, pero no le obedezco. Y eso está plagado hoy en día en las iglesias, ¿ya? Personas que profesan, ¿ya? Que son creyentes, son creyentes nominales de nombre. Yo soy creyente, yo soy hijo de Dios, pero yo hago lo que quiero, porque Jesús ya me salvó. Entonces yo puedo zafarme un poco de la obediencia a Dios porque igual yo ya hice una oración. Y eso ha condenado a mucha gente, pensando que son salvos por una oración, pero no lo son realmente, porque en su vida no demuestran obediencia, ¿ya? Entonces Juan le está diciendo a estas personas, principalmente a los gnósticos, ¿se acuerdan que hablaban de estas personas que creían que el espíritu, el alma era bueno, pero lo material era malo? Por lo tanto, lo que hacemos con nuestro cuerpo no importa. Total, el alma es salvada. Ese era su razonamiento, ¿ya? Pero Juan aquí está dejando en claro que no es así, ¿ya? Que el que cree algo por dentro lo manifiesta por fuera también, obedeciéndole, ¿ya? Y principalmente hoy día vamos a ver que lo demuestra amando, ¿ya? Y que es la característica, una de las características principales del creyente, amar al hermano, ¿ya? Y sé que sabemos todo esto, ¿cierto?
que el amor es lo más importante, a veces oramos por eso, o aconsejamos a otros de que debemos amar a nuestros hermanos, pero ¿qué realmente es amar al hermano? ¿Ya? Entonces, eso vamos a ver hoy día en estos pasajes. Vamos a hacer lectura nuevamente para que con esta pequeña introducción tengamos un poquito más claro. Dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Presta atención a estas palabras, dice el 9. El que dice, eso se repite mucho en Juan, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Algo que se repite mucho, si ustedes se fijan hacia atrás de lo que hemos visto, que Juan dice mucho, el que dice. Los gnósticos decían, yo amo a mi hermano, ¿ya? Yo creo en Dios, yo tengo comunión con Dios, ¿ya? Decían muchas cosas así, pero Juan lo separa, le dice el que dice, y después el 10 dice el que ama. Es una diferencia muy grande decir yo amo a mi hermano, y la otra es hacer o demostrar mi amor por el hermano, ¿cierto? Entonces una cosa es decir que yo soy así, y otra cosa es ser así, es ser amoroso con mi hermano, ¿ya? Entonces, los gnósticos no estaban siendo amorosos con los hermanos realmente. Ellos decían, yo amo a mi hermano, ¿ya? Yo amo a Dios, yo conozco a Dios, yo tengo comunión con Dios, ¿ya? Pero Juan, si vemos el capítulo 1, versículo 6, mire, fíjese. Capítulo 1, versículo 6 dice, si decimos, ¿ya? Y el 7 dice, pero si andamos, ¿cierto? El gnóstico decía, pero los verdaderos creyentes dice, anda, ¿ya? No solamente dice, anda. Mire el 8 del capítulo 1. Si decimos, ¿ya?, que no tenemos pecado, los gnósticos decían, yo no tengo pecado. Pero ¿qué dice el versículo 9? Si confesamos nuestros pecados, ¿ya? No solamente no digo que no tengo pecado, sino que los confieso, ¿ya? Porque reconozco que tengo pecado en mí, ¿ya? El 10 nuevamente dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿ya? Mire el capítulo 2, versículo 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Eso se habló la semana pasada. Entonces hay personas que dicen, son creyentes, que dicen que tienen comunión con Dios, que dicen que aman a su hermano, ¿ya? Pero ¿lo harán? ¿Andarán en eso? ¿Serán eso? ¿Conocerán realmente a Dios? Entonces, aquí Juan está haciendo una separación muy grande. Ahora, el mensaje que hemos oído de él es que Dios es luz y no hay tinieblas en él, ¿cierto? El versículo 5 dice eso. Nosotros vivíamos en tinieblas, pero Él nos sacó de las tinieblas y nos llamó a su luz admirable. Eso dice 1 Pedro 2.9, ¿cierto? Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Éramos tinieblas, pero ahora somos luz, ¿ya? Estábamos en tinieblas, pero ahora pertenecemos a la luz. El reino de las tinieblas ya es parte de nuestro pasado. Ahora pertenecemos al reino de la luz. ¿Ok? Y ahora somos llamados hijos de luz. Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Ya? Y Marco ahí dice, andad como hijos de luz. No digan que son hijos de luz, anden como hijos de luz, ¿ya? El cristiano no tiene que decir mucho, tiene que mostrar realmente lo que él es, ¿ya? Y primera de Juan
5:13, al final de este libro, dice el propósito realmente del libro: estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y este versículo dice dos cosas muy importantes. Primero le habla al creyente, le dice: estas cosas os escribo a vosotros, los creyentes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios. ¿Pero por qué le escribe a los creyentes? Dice el propósito: para que sepan que tienen vida eterna, para que estén seguros de su salvación, ¿ya? Y después otro propósito: y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Si estás en tinieblas, es tiempo de que creas en el nombre del Hijo de Dios, ¿ya? Porque habían personas que pasaban la prueba y otras que no pasaban la prueba que Juan les dijo, ¿ya? El verdadero hermano obedece a Dios. El verdadero hermano tiene comunión con Dios. El verdadero hermano ama al hermano, ¿ya? Y ahora una pequeña diferenciación de andar en tinieblas y de andar en luz, ¿ya? Porque si ustedes son observadores y han escuchado todas las predicaciones, se han fijado de que Juan menciona mucho tinieblas y luz, ¿cierto? En el capítulo 1 lo menciona mucho, desde el versículo 5 en adelante. En el capítulo 2 que estamos viendo ahora también, y el pasaje que estamos viendo hoy en día menciona mucho tinieblas y luz. Tinieblas o luz. Entonces, en esta iglesia, vamos a centrarnos en nuestra iglesia. Hay tinieblas y hay luz, ¿ya? Y es muy importante que sepas: ¿soy de las tinieblas o soy de la luz? Si es de la luz, gloria a Dios que Él la tiene en la luz. Si pertenece a las tinieblas, hay esperanza de mirar a la luz. Así que esto separa a los de las tinieblas con los de la luz. Si ando en tinieblas, no tengo comunión. Comunión con el Padre, con el Hijo y con los hermanos. Capítulo 1, versículo 3. ¿Cierto? Tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con el Hijo con su Hijo Jesucristo. ¿Ya? Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y como dice anteriormente, unos con otros, entre nosotros. El que anda en tinieblas no tiene comunión con el Padre ni con el Hijo y ni siquiera con sus hermanos. El que anda en tinieblas se engaña a sí mismo. Mira el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos. Y no sé si usted ha andado en tinieblas, yo sí he andado en tinieblas, ¿ya? Pero cuando uno anda en tinieblas, uno sabe que se está engañando. El que se engaña a sí mismo sabe que se está engañando, ¿ya? Es como imposible engañarse a sí mismo si no sabe que se está engañando, ¿cierto? Es lógico. Entonces, el que anda en tinieblas sabe que está mal, pero se está engañando por dentro. No, estoy bien, si no pasa nada, ¿ya? El que anda en tinieblas, la palabra de Dios no está en él. El versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en vosotros. En nosotros. ¿Ya? El que anda en tinieblas no guarda su palabra. Capítulo 2, versículo 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Ya? El que anda en tinieblas no anda como él anduvo. ¿Se acuerdan de ese versículo que explicó el hermano Nick? El versículo 6 del capítulo 2. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Un versículo radical, ¿ya? Y cuando lo escuché la semana pasada me puse a temblar. ¿Quién realmente anda como Jesús anduvo? ¿Hay un cristiano hoy en día así? Eso es muy radical. Muy radical, y separa al tiro las tinieblas de la luz, ¿ya? El que anda en tinieblas dice pero no hace. Que eso se lo dije recién, ¿cierto? Y hay muchos pasajes que se lo mencioné. Pero el que anda en la luz es diferente, porque él tiene comunión. Lo contrario al anterior, obviamente. Versículo 3 y el versículo 7 del capítulo 1 dice de que el que realmente anda en luz tiene comunión con el Padre, con Jesucristo y con los hermanos. El que anda en luz
confiesa sus pecados porque sabe que hay pecado en él. Sabe que no puede por sí solo limpiarse el pecado y recurre al Señor para limpieza de pecados. ¿Ya? El que anda en luz puede llegar a pecar, pero tiene abogado. ¿Ya? Hay creyentes que parece que no tienen abogado, porque pecan y es como que lo ignoran. ¿Ya? Se le acumulan ahí las multas que tiene con el Señor. ¿Ya? Pero el cristiano verdadero, el que anda en luz, sabe que tiene abogado y sabe de que él no puede defenderse solo, que necesita al abogado, ¿cierto? El capítulo 2, versículo 1. El que anda en luz guarda y obedece su palabra, como hablamos la semana pasada, ¿cierto? ¿Ya? Y ahí el hermano Nick explicó que obedecer no es realmente como yo lo hago porque tengo que hacerlo, ¿cierto? Yo lo hago porque quiero hacerlo. Yo quiero obedecer a Dios. No lo hago porque necesito hacerlo, porque soy hijo del pastor, o porque soy un líder de la iglesia, o porque ¿qué van a decir de mí en mi casa? Yo obedezco a Dios porque yo quiero agradar a Dios. ¿Ya? Esa es la diferencia. Y el verdadero creyente anda como Él anduvo, haciendo las cosas que Jesús hizo. Ahora, entrando al versículo 7, ¿cuál es la primera palabra que sale ahí? Hermanos, ¿cierto? Desde ahora en adelante, Juan no cambia el mensaje, pero sí cambia la forma a referirse a los creyentes. ¿Ya? Desde el capítulo 1 y 2 se refiere como hijos, hijitos, ¿cierto? Como hijitos que obedecen gustosamente la orden de su padre, ¿ya? Que son obedientes a sus padres. Pero ahora le dice hermanos. Y aunque no tengo explicación para esto, porque no la encontré, en todas las Biblias, en otras versiones, si ustedes la buscan, la palabra aquí no es hermanos, ¿ya? Hermanos como nosotros conocemos, porque hermanos es la palabra adelphos, que ustedes la conocen, ¿cierto? Pero aquí en realidad dice amados, ¿ya? Dice agapetoi, de ágape. Entonces, lo que aquí realmente está diciendo es amados, en vez de hermanos. Y no sé por qué la pusieron en realidad, pero el contexto después va a marcar de que realmente dice amados, ¿ya? Si la ve en griego, dice amados. Y mire, el versículo 7 dice, ahí hermanos, que en realidad es amados. Después hay varios versículos que dicen lo mismo. Mire, por ejemplo, el 3.2. Dice la primera palabra, amados, ¿cierto? Versículo 21 del 3, amados. El 4.1 dice, amados, no creáis en todo espíritu, ¿cierto? El 7 del capítulo 4 dice, amados, amémonos unos a otros, ¿ya? El versículo 11 dice, amados, y todas esas son las mismas palabras. E incluso esa misma palabra se repite en Juan, en el Evangelio de Juan y en todas las cartas de Juan. Entonces el mensaje aquí es amados. Dice, amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Juan no está escribiendo una nueva revelación, no está escribiendo algo que se inventó en el momento o que pensó, voy a hablar de esto porque esto es lo que la iglesia necesita. No, él está escribiendo algo que se enseñó desde el principio, ¿ya? Y esto no es un mandamiento nuevo, ¿ya? Y puede sonar contradictorio, pero después en el versículo 8 dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Es nuevo o no es nuevo? ¿Es un mandamiento nuevo o es antiguo? ¿Ya? Aquí no hay contradicción alguna, ¿ya? Porque la palabra nuevo del versículo 8 no es neón, como algo nuevo en el tiempo, ¿ya? Es otra palabra que significa renovado, ¿ya? Es el mismo mandamiento antiguo que en Jesús fue renovado y fue realmente explicado, porque en realidad los judíos antiguos no lo entendieron, ¿ya? Y veamos cuál es este mandamiento. Levítico. Vamos al Levítico.
Levítico capítulo 19, versículo 18. Mire que el mandamiento es antiguo y estaba desde el principio. Dice Levítico 19, 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Este es el mandamiento antiguo, ¿ya? ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y miremos el versículo 34. Dice, como a natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Entonces, ¿cuál es el mandamiento antiguo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿ya? Y el prójimo no se limitaba solamente a los judíos, ¿ya? Sino al extranjero. ¿Recuerdan a Jonás? ¿Por qué Jonás no quería ir a predicar a Nínive? Porque realmente la realidad del judío es que ellos odiaban a los otros pueblos, a los que eran paganos, los aborrecían y pasaban por alto este mandamiento, que era amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿ya? Y cuando Jesús llega en la consumación de los tiempos, ahí es encarnado, Él se enfrenta a estas cosas, ¿cierto? Él realmente veía a los fariseos y que ellos amaban a Dios, ¿ya? Y mostraban públicamente cómo amaban a Dios, pero en realidad no amaban a su prójimo como a sí mismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos creían de que los no judíos eran materia hecha para calentar el infierno, ¿ya? Entonces ellos pensaban que el no judío era algo que Dios creó para lanzar al infierno y mantener el fuego prendido. Esa era la actitud de un judío hacia el no judío, ¿ya? Por eso es el mensaje tan radical cuando Jesús dice que viene a rescatar al mundo entero, a personas de todo el mundo. Y por eso los judíos lo rechazaron también. Pero vemos que desde el principio el mandamiento era el mismo, ¿cierto? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y al extranjero, ámalo como a ti mismo también. Ahora, ellos no obedecieron este mandamiento. Y Deuteronomio, que este es un pasaje muy conocido, sobre todo para un judío, Deuteronomio 6:5, miren lo que dice. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿ya? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Este es el gran mandamiento, y Jesús también lo dijo. Cuando se lo preguntaron para tentarle, le dijeron, ¿cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios, y después dice, y el segundo gran mandamiento es, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Entonces, lo que los fariseos no estaban haciendo era eso, amar al prójimo como a sí mismo. Ellos decían que amaban a Dios, pero no amaban a su prójimo. Y en 1 Juan también más adelante dice que el que no ama a su prójimo, es imposible que ame a Dios. Porque ¿cómo puede alguien amar a alguien que no ha visto? ¿Cierto? Cuando no puede amar a alguien que sí ha visto. Es como ilógico, ¿cierto? Y Juan los confronta también con eso. Ahora, este es el mandamiento antiguo, ¿ya? Entonces, ¿por qué, volviendo a primera de Juan, por qué Juan dice, sin embargo, os doy un mandamiento nuevo? ¿Cierto? Dice ahí el versículo 8, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Este mandamiento nuevo, que no es nuevo en el tiempo, sino, recuerde, renovado, ¿ya? O mejorado, dice, es verdad en Jesús y en ustedes. Eso está diciendo, es verdadero en Él y en vosotros. Es verdadero en Jesús porque Jesús lo aplicó a su vida, ¿ya? Y es verdadero en nosotros porque nosotros, o el vosotros de aquel tiempo, ellos lo aplicaban a su vida, ¿ya? Es verdadero.
¿Y cuál es este mandamiento? Yo analicé mucho esto en la semana y dije, porque antes pensaba que Juan solamente escribió y eran nuevos mandamientos, ¿cierto? Pero en realidad Juan no escribió inventando cosas. Juan escribió lo que escuchó de Jesús. Y vamos a ver que todo lo que está aquí, Jesús lo dijo. Y Juan estuvo atento cuando vivió con Jesús a las palabras del Señor. ¿Ya? ¿Cuál es este mandamiento nuevo? Está en Juan 13. Vamos a Juan 13. Juan capítulo 13, versículo 34. Mire, el mismo Jesús dijo que iba a darle que le está dando un mandamiento nuevo. Dice el capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Y cuál es este mandamiento nuevo? Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ahora, ¿por qué es nuevo si estaba en Levítico? ¿Por qué es nuevo si está en Levítico? ¿Vieron la diferencia de este mandamiento al del mandamiento de Levítico? Hay una diferencia, y esta es la diferencia. En el de Levítico dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Entonces, la vara empieza de mí mismo. O sea, si yo quiero amar a mi hermano, debo amarlo, lo menor que puedo amarlo es como yo me amo a mí. Nosotros nos amamos mucho, ¿cierto? Hacemos todas las cosas por nosotros, nos esforzamos por nosotros. Entonces, la parte más baja para amar a un hermano es esa, amar al otro como a mí mismo. Pero ahora Jesús pone la vara más alta. Y ahí dice, el mandamiento nuevo es que os améis unos a otros. ¿Y qué dice ahí el 34? Como yo os he amado. Ahora eso ya es algo totalmente superior. Ahora no simplemente tengo que amar a mi hermano como yo me amo a mí mismo, como yo me complazco, como yo me ayudo a mí mismo, sino que debo amar como Jesús me amó, como me amó a mí. Y eso ya nos tira un estándar totalmente alto, ¿ya? Y nos deja a todos sin excusa, ¿ya? Para no amar a un hermano. Este es el mandamiento nuevo o renovado, ¿ya? Y mire el capítulo 15, el versículo 12. Sigue hablando de lo mismo, todo este pasaje. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, y repite, como yo os he amado. Alguien presente acá, ama a su hermano, al que está sentado al lado suyo, al frente o atrás, de la misma manera que Jesús lo amó a usted. De la misma manera. Eso es muy confrontativo y radical para nuestro corazón carnal, ¿cierto? Que no quiere amar al otro porque me gusta amarme a mí. Solo pensar en mí, ya pensar tal vez en mi esposa, en mis hijos, en un familiar. Pero mi hermano, ya amarlo como a mí mismo cuesta. Pero amarlo como Jesús nos amó a nosotros es una vara aún más alta, ¿cierto? Entonces este es el mandamiento nuevo que Juan nos da, que nos amemos unos a otros, ¿ya? Y eso va a ser la diferencia entre un creyente verdadero y entre un creyente falso. El creyente falso no va a poder hacerlo, aunque lo intente. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no ha sido derramado en su corazón y no puede amar como Dios ama. Pero el verdadero creyente va a querer hacer eso, va a querer cumplir ese estándar y va a poder, porque si Dios lo pide acá es porque es posible. Uno puede amar al hermano como Dios nos amó a nosotros. Y no quiero dejar pasar por alto de que este siempre fue el mandamiento de Dios, ¿ya? Dios nunca dijo en el Antiguo Testamento que odiaran a sus enemigos, ¿ya? Sí mandó a matar pueblos, ¿ya? Porque llegó al colmo de su maldad, como justicia de
de cómo Dios es rey, cómo Dios es soberano sobre la tierra, pero nunca mandó a su pueblo a odiar al enemigo. ¿Ya? Miren las palabras de Jesús en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Verso 43 y 44. Dice, Jesús dice, oísteis. ¿Ya? Está diciendo, ustedes escucharon esto. Dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿En qué pasaje de la ley sale ese versículo? La primera parte solamente, ¿cierto? En Levítico dice, amarás a tu prójimo. Pero también dice, y aborrecerás a tu enemigo. Eso era lo que el judío escuchaba por generación en generación. Pero en realidad ese pasaje no existe. No está, no lo va a encontrar. Eso fue lo que las tradiciones fueron traspasando. Por eso Jesús le dice, ustedes escucharon, amen a su prójimo y aborrezcan a su enemigo. Eso ustedes escucharon, pero yo no dije eso. Mira el 44, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahora algunos piensan que este fue un nuevo mandamiento, que Jesús fue el que dijo la primera vez, ama a tu enemigo. Y que en el Antiguo Testamento no sale eso. Pero les voy a demostrar que no es así. Que en el Antiguo Testamento sí vamos a encontrar un pasaje que dice que debemos amar a nuestros enemigos. Y que el judío parece que lo pasó por alto. Vamos a Proverbios. Proverbios 25-21. Este proverbio dice, si el que te aborrece tuviere hambre, ¿qué dice? Dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de comer agua. ¿Esto es amar a tu enemigo o no? Dice, si al que te aborrece, el que te odia, el que quiere matarte, ¿ya? Tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed tu enemigo, dale de beber agua. O sea, haz todo lo que te gustaría que te hicieran a ti, dáselo a tu enemigo. Y esto está en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está ese pasaje que Jesús dice que escucharon, de que aborrezcan a su enemigo? Eso lo traspasaron las personas legalistas del pueblo, ¿ya? Que odiaban al extranjero y que Dios no mandó a aborrecer al enemigo, sino a amarlo, como dice el proverbio, ¿ya? Entonces, este mandamiento siempre estuvo, amar al enemigo. Y después vamos a ver que aborrecer es sinónimo también, podría también enseñarse y decir de que aborrecer es asesinar. ¿Recuerdan a David? ¿Cuántas veces pudo haber asesinado a su enemigo? Pudo muchas veces haber asesinado a Saúl. Que Saúl buscaba la muerte de David. ¿Cuántas lanzas le tiró Saúl a David? Pero David amó a su enemigo, ¿cierto? Él estaba obedeciendo realmente la ley. Él respetó a su enemigo porque era autoridad y porque también era un ser humano, por decirlo así, y porque sabía que él no podía atentar contra la vida del rey, ¿ya? Entonces, ahí vemos un ejemplo tal vez de cómo en el pasado sí se amaba al enemigo, ¿ya? Y no esa visión que el fariseo tenía de que el enemigo o el extranjero era combustible para el infierno, ¿ya? Entonces, cuidado, hay iglesias que aún enseñan de que debemos, este pasaje que estamos leyendo es para amar solamente a los hermanos y aborrecer al enemigo, ¿ya? No, Jesús pone el estándar bien alto, amad a nuestros hermanos y amad a nuestro enemigo, ¿ya? Y este mandamiento siempre estuvo. Ahora si seguimos, volvemos a Primera de Juan.
capítulo 2, versículo 8, al final dice que este mandamiento es verdadero en Él. ¿Por qué? Porque Jesús lo cumplió, ¿ya? Y los hermanos del principio también lo cumplieron. Amaban realmente, ¿ya? No buscaban el asesinato de sus enemigos, sino que se entregaban voluntariamente a una cruz, a la cárcel, ¿ya? Por amor al Señor. Porque sabían este mandamiento, el mandamiento del principio, este nuevo mandamiento, este mandamiento renovado. Y dice, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Nosotros, recuerden que leímos al principio, éramos tinieblas, vivíamos en tinieblas, pero en nuestra vida eso va pasando. ¿Por qué? No porque nosotros tenemos la fuerza para salir de las tinieblas, sino por lo que dice después, dice, la luz verdadera ya alumbra. ¿La luz verdadera quién es? Dios, Jesucristo, ¿cierto? El versículo 5 del capítulo 1 dice que Dios es luz y no hay tinieblas en Él, ¿cierto? Él es quien nos ha sacado de las tinieblas y nos ha llamado a su luz admirable, como dice Primera de Pedro, ¿cierto? Entonces, por eso las tinieblas van pasando, y en el Hijo de Dios es así, las tinieblas van pasando. ¿Por qué? Porque Jesucristo alumbra nuestro camino. Y ya salimos de las tinieblas y ya caminamos junto a Él. Por eso el 9 dice, versículo 9 dice, el que dice que está en luz, dice, no, yo estoy con Jesús. Yo sigo a Jesucristo, yo soy cristiano. Pero aborrece a su hermano, ¿qué dice ahí? Está en tinieblas, ¿cierto? Está todavía en tinieblas. Ahora usted sabe que aborrecer a un hermano es asesinar a un hermano, ¿cierto? Juan nos está diciendo aquí asesinos. Los que aborrecen a su hermano son asesinos, ¿ya? Mire, por ejemplo, el capítulo 3, versículo 15, dice esto: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Ha dado muerte a su hermano en su corazón, como dijo Jesús. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, si hay alguien que aborrece constantemente y como sin importancia a un hermano y lo odia en su corazón, es imposible que ese hermano vaya a heredar la vida eterna. Y lo más probable es que no sea creyente, ¿ya? Eso es lo que está diciendo Juan. El que aborrece a su hermano es un asesino, ¿ya? Y muchas veces así actuamos nosotros como asesinos, ¿ya? Porque nos disgusta tanto tal hermano, es que apareció y ojalá pasara justo una micro y esas Transantiago, esas troncales, y era. A veces nuestro corazón puede llegar a pensar así, ¿ya? Y si hay un hermano que permanece en ese pensamiento, debe analizar su corazón si realmente es hijo de Dios. Y si lo hemos tenido, ¿ya? Y pertenecemos a la luz, porque puede ser posible, porque más adelante Juan dice y da la diferencia que el que practica el pecado es quien no es hijo de Dios, ¿ya? El hermano puede caer, usted puede caer si es hijo de Dios. Podemos odiar a un hermano, sí, pero permanecer en eso, practicar eso como uno practica fútbol, así como por diversión, eso no puede hacerlo un creyente. ¿Ok? Y miren el capítulo 4, versículo 20-21. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cierto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano, ¿ya? Entonces, por lo tanto, eso diferencia a un verdadero hijo de Dios, el amor, ¿ya? Y si no estamos en ese amor, esto nos debe exhortar a amar a nuestro hermano, más allá de decir. Yo no lo animo a decir que ame a su hermano, yo le animo a amar a su hermano. No importa que el otro lo sepan o no, usted ame a su hermano, primero como a sí mismo. Entonces, como a mí mismo, si soy una persona que tiene necesidad, como a mí mismo me gusta comer esto, cómaselo usted,
Me gusta este sanenús. Para usted, hermano. Disfrútelo. Disfrútelo. ¿Ya? Me gustan los sanenús por si acaso. Por si acaso. Bueno, así como a nosotros mismos. Y más allá que nosotros mismos, como el Señor nos amó a nosotros y se entregó por nosotros. ¿Ya? Entonces, ¿cómo debo amar a mi hermano? ¿Ya? Esa es la pregunta. ¿Cómo debo amar a mi hermano? No basta con decir, sí, ya, voy a amar a mi hermano y me voy para mi casa y me olvido de este mensaje, ¿cierto? Es como Santiago dice, se mira al espejo y se va y se olvida cómo era. ¿Ya? No es así, sino que realmente comprométase en su vida y diga, ¿cómo puedo amar a mi hermano? ¿En qué me estoy equivocando? ¿En qué debo cambiar? Y primero debo nacer de Dios, porque Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y debemos entender que si no conocemos a Dios, si no somos nacidos de Dios, si no hemos tenido una experiencia con Dios de salvación, si el Señor no ha realmente salvado nuestra alma, no podemos amar al hermano, aunque quisiéramos. Debemos buscar la salvación primeramente que todas las cosas, ¿cierto? El 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La fuente del amor no soy yo. Yo no digo, ya, yo voy a practicar mi amor para con mi hermano. No, la fuente del amor es Dios. Él ha derramado su amor en nuestros corazones, ¿ya? Y ese amor es el que nosotros damos a nuestro hermano, ¿ya? Un hombre natural, inconverso, no puede hacerlo, ¿ya? Puede amar, sí. Vemos personas muy amorosas en el mundo, pero no puede amar al otro como a sí mismo, ni como Dios nos amó a nosotros, ¿ya? Esa es la gran diferencia. Amar como Jesús amó. ¿Cómo Jesús nos amó? ¿Ya? Recuerden, Juan 13:34 dice, como yo os he amado. ¿Ya? Jesús nos amó abnegadamente. Se negó a sí mismo, ¿cierto? Tomando forma de siervo, vino, se encarnó, ¿ya? Dejando todo su gloria allá en los cielos, se despojó de sí mismo, dice Filipenses capítulo 2, ¿cierto? Y se humilló hasta la muerte, y una muerte de cruz. Es el principal ejemplo. ¿Cómo debo amar a mi hermano? Así. Olvídate de tus cosas. Olvídate de tus posesiones. No digo que las descuides, digo que no sean lo más importante en tu vida. Olvídate de eso y concéntrate en tu hermano. ¿Ya? Hay muchos pasajes que dicen de que Dios nos da en abundancia para que compartamos con los que tienen necesidad. ¿Ya? Ahora, ¿cómo Jesús también nos amó? Gastando tiempo, en especial con sus discípulos, enseñando a los demás, evangelizando a los demás, ¿cierto? Exhortando a los demás. ¿Te acuerdas con Pedro? ¿Qué le dijo? Apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. ¿Ya? Él lo estaba amando, le estaba exhortando. Por eso la exhortación, la disciplina, es muestra de amor. Hebreos 12 nos enseña eso. ¿Ya? El padre que disciplina a su hijo, lo disciplina por amor. ¿Ya? Entonces, mostremos el amor de Dios entre nosotros. Si yo veo a mi hermano que está a punto de caer por un precipicio, y no correría usted a avisarle de que realmente va derecho a la muerte, ¿tendría suficiente amor o no le importaría? A veces vemos que nuestros hermanos van derecho a la muerte y no me importa, porque yo estoy bien. Yo digo, no, pero yo estoy bien, Dios sabrá, o que el pastor se encargue. Pero a veces nosotros somos los que debemos animar a un hermano, exhortar a un hermano, levantar a un hermano, y no enfocarnos solamente en nosotros mismos. ¿Ya? Podemos ver claramente una vida abnegada del Señor Jesucristo en su encarnación, en su ministerio, como Él se entregó por los demás. ¿Ya?
el Señor dijo que ni siquiera tenía dónde poner su cabeza, ¿cierto? Y aún en su muerte, ¿quién estaría dispuesto a morir por un hermano? Juan más adelante va a decir que debemos entregar la vida por nuestros hermanos, como el Señor la entregó por nosotros. Es el mismo amor que nos motiva. Pero ¿estaríamos realmente dispuestos? El que dice que sí. ¿Pero lo haríamos? ¿Ya? Poner nuestras vidas. Juan 3:16, ¿lo conocen, cierto? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, ¿cierto? Amor es dar. Amor no es recibir. ¿Ya? Dios amó, por eso dio. ¿Cierto? A veces entre las parejas que están conociéndose dicen, hoy yo te amo, no puedo vivir sin ti. ¿Cierto? ¿Han escuchado esa frase? ¿Le han dicho esa frase? No puedo vivir sin ti. ¿Eso es amor? ¿Sí o no? Realmente no. Porque estoy enfocando el amor hacia mí. Yo no puedo vivir sin ti. O sea, si tú no puedes vivir sin mí es otra cosa. Pero yo no puedo vivir sin ti. Yo te necesito. ¿Entiendes? Entonces en realidad a veces pensamos que el amor es eso y no estamos incorrectos. Estamos equivocados. Amor es dar. Es decir, yo te amo, yo voy a hacer esto por ti. ¿Ya? Yo voy a lavar la loza. Yo voy a ir a la feria. Algunos lo hacen, ¿cierto? Yo voy a ir a la feria, mi amor, usted descanse. ¿Entiendes? Efesios capítulo 5, Pablo dice a la iglesia, maridos, amad a vuestras mujeres. Ahí dice amad, ¿cierto? ¿Y cómo? La vara es muy alta. Como Cristo amó a su iglesia, se entregó a sí mismo por ella. ¿Cierto? Se entregó a sí mismo por ella. El marido debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Eso es más difícil que someterse a su marido. ¿Sabían eso? Es más difícil para un hombre amar como Cristo amó a la iglesia que una mujer se someta a su marido. La demanda es aún mayor. No sé si la ven tan difícil como yo la veo. Pero amar como Cristo amó a la iglesia, o sea, sacrificándome por ella, moliéndome en pedazos por ella, eso es una demanda muy grande. ¿Entiendes? Así también debemos amar a los demás, no interesadamente, sino desinteresadamente. ¿Ya? Entonces, amar es dar, hermanos, no es recibir. Muchas veces nosotros decimos que amamos a las personas, pero en realidad es porque nos conviene, es porque tengo un beneficio. Pero amar es realmente amar a una persona aunque me abofetee. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús que le dijo al que te pegara una bofetada? Recíbele, ponle la otra mejilla y entrégale la capa, entrégale tu chaqueta de cuero, ¿cierto? Entonces uno ama no esperando algo. A veces nosotros amamos interesadamente. Ay, te voy a entregar esto, pero tú después me devuelves el favor. ¿Entiendes? Amar es dar. ¿Entiendes? No esperando una respuesta, sino dar porque Dios me ha dado tanto a mí que yo quiero darte esto a ti. ¿Ok? Y amar al otro como a uno mismo es la vara baja y la vara alta como el Señor nos amaba a nosotros. Entonces nuestra actitud no puede escapar de ahí. ¿Ya? Entre amarnos amar al otro como a nosotros mismos es la baja, y la vara alta es amar al hermano y al prójimo como Dios realmente nos amó a nosotros. Quiero leerle una frase que dice: pero la novedad del precepto, que es de amar a los hermanos, que se promulga aquí, resulta evidente por el hecho de que Jesús exige que sus discípulos se amen unos a otros como Él los amó. Su ejemplo de amor constante, y ahí entre paréntesis, constante significa de que es permanente. El amar no es como ya yo te voy a amar ahora y ya cumplí mi mandamiento y ahora vuelvo a amarme a mí.
sino que es una práctica constante, ¿ya? Que no termina hasta que el Señor venga. Amar y preocuparme por mi hermano. Constante, abnegado, debe ser la pauta de actitud y relación entre los hermanos, ¿ya? O sea, nuestra actitud en la iglesia debe ser una actitud abnegada, de sacrificio por el otro, de preocupación por el otro, ¿ya? Piense en la encarnación, piense en el ministerio del Señor Jesús, en la crucifixión y todo lo que Él padeció, ¿ya? Eso es el ejemplo para nosotros. El verdadero creyente ama como Cristo amó. Ahora, para terminar, quiero leer solamente 2 versículos, que es el último versículo. Los últimos 2 versículos. Dice: el que ama a su hermano, versículo 10, permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Creo que es ese pasaje muy claro, ¿cierto? Cuando nosotros estamos con luz, iluminados, no nos andamos tropezando con las cosas. Vemos con claridad, ¿cierto? Caminamos derechamente, ¿cierto? Pero cuando estamos en tinieblas, podemos tropezar. No podemos dar frente a un muro o con una piedra enfrente y caernos. Y no solamente eso, a veces podemos hacer tropezar al otro, ¿cierto? Muchas veces en el matrimonio, más que amar al cónyuge, a veces somos más de tropiezo que de bendición para el cónyuge, ¿ya? Entonces el que anda en tinieblas, no solamente él tropieza, sino que hace tropezar a los que están con él, ¿ya? Esa es la gran enseñanza de este pasaje. Y el 11 dice: pero el que aborrece a su hermano, el homicida, a su hermano, está en tinieblas y anda en tinieblas. Y mire qué triste. Y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Una persona que pasa mucho tiempo en la oscuridad, ustedes saben que le da ceguera, ¿cierto? Después ve la luz y es como que aborrece un poco la luz. No quiero mirar la luz porque me acostumbré a la oscuridad, ¿cierto? Ahí, los más jóvenes, cuando están en la pieza ahí jugando computador en la noche y de repente la mamá prende la luz, es como... Eso es lo mismo. La persona que está en tinieblas no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos, ¿ya? Hay personas que están en tinieblas, pero cuando ven un poco de Jesús, la luz, es como, no quiero mirar para allá, ¿cierto? No quiero mirar para allá. Y muchos andan cegados, ¿ya? Andan perdidos en las tinieblas y no saben ni siquiera a dónde va. Y el mundo caído está así, en tinieblas. Vemos personas muy felices, con apariencias por fuera, pero están en tinieblas. No saben dónde van. No saben cuál es su destino, ni tampoco les interesa. Tropiezan, hacen tropezar a otro, aborrecen a sus familiares, matan gente, roban, etcétera, etcétera. Es un mundo en tinieblas, ¿ya? Pero nosotros somos luz, ¿ya? Nosotros no somos la luz es el Señor Jesucristo, pero nosotros somos luz en Él, ¿ya? Juan 12, 34, 36. Vamos a terminar con este pasaje. Juan 12, 34, 12, 34 a 36. Dice: le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús le dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto como tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Jesús le responde a esta persona y le dice:
el que está en tinieblas no sabe dónde va. Pero mientras que la luz está en este mundo, que es Jesús, le está diciendo, miren a la luz, aprovechen que la luz está y síganme. ¿Ya? Dice, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tengáis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. No sea que por un momento que la luz está pasando, se vaya y sigan en tinieblas y no alcancen a encontrar el camino. Dice, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va, y el que anda en tinieblas no puede encontrar la luz. Es casi imposible que él encuentre la luz. ¿Ya? Es imposible, porque no sabe a dónde va, no sabe dónde está la luz. Pero dice, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. ¿Qué nos enseña este pasaje, hermanos? Que tal vez esta es la última oportunidad de creer en la luz. Tal vez todavía estamos en tinieblas, o tal vez siempre hemos estado en tinieblas, pero es el momento de mirar la luz, al Señor Jesucristo, porque es la única manera de salir de las tinieblas, es la única manera de encontrar el camino, es la única manera de yo vivir en luz y de ser luz. Y para los creyentes somos llamados a ser luz, no la luz, porque la luz es Cristo, pero Cristo en nosotros nos hace ser luz. Y usted es la luz en su familia, en su trabajo, en su escuela, en su universidad, etc. Es la luz que los no creyentes pueden ver. Y es la luz que Dios pone en ese lugar para iluminar. No iluminar nosotros, sino que Cristo se ilumine en nosotros y a través de nosotros. Y si no ve la vida de este modo, no ha entendido qué es el cristianismo. ¿Ya? Si está en un trabajo pésimo, que odia ese trabajo, tiene que entender que Dios lo ha puesto en ese trabajo, a pesar de las tribulaciones, para ser luz. Aunque nadie crea, van a ser luz y van a dejar testimonio. Ustedes deben saber que si está en esa aula de clase, que se lleva muy mal con sus compañeros, Dios lo puso en esa aula de clase, ¿ya? Para ser luz, para iluminar. Tal vez alguno de los que comparten la semana con ustedes va a seguir la luz por causa de que usted está iluminando a través del Señor Jesucristo. Así que le animo a ser luz, a amar a nuestros hermanos primeramente y a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Si le bofetean, hermano, ame. ¿Ya? Nunca dejando pasar a llevar sus derechos, obviamente, pero ame a sus enemigos. Muestre a Cristo, ¿ya? Que fue abofeteado ahí antes de ser crucificado, que fue llevado injustamente ante la muerte ahí en esa cruz. Seamos como Él y menos como nosotros, como dijo Juan, que Él crezca y que nosotros vayamos menguando, ¿cierto? ¿Ya? Que la luz del Señor se transmita a través de nosotros. Nosotros somos el instrumento que Dios ocupa en este mundo de tinieblas para Él iluminar a muchas otras personas que están alrededor nuestro. Oren por las personas que están alrededor nuestro, ¿ya? Por compañeros de trabajo, por familiares, y el Señor va a abrir una puerta. Tal vez usted no va a tener que hacer nada, no va a tener que ir e insistirle, no. El Señor va a abrir una puerta y le va a dar la oportunidad de ser luz. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser realmente hijos de luz, amar a nuestros hermanos. Qué difícil mandamiento nos has dejado, Señor. Somos tan egoístas, somos tan egocéntricos, somos tan orgullosos, soberbios. Saca eso de nosotros, Señor. Nos cuesta tanto sacrificarnos por los demás, nos cuesta tanto amar al otro como a nosotros mismos, entregarnos como tú lo hiciste por nosotros. Señor, cambia nuestros corazones perversos, sácanos de las tinieblas, Señor, si estamos en ellas,